Yo te acuso, en nombre de millones de clientes, de no custodiar en tus cajas fuertes más que el 1% de los ahorros que por ellos te han sido confiados. Yo te acuso de contribuir a mantener la falsa creencia general de que, caso de quiebra general o de un banco en particular, el Fondo de Garantía de Depósitos garantizará los ahorros de todos los depositantes hasta un máximo de 100.000 euros por producto y cliente. Yo te acuso de haberte beneficiado desde el año 2015 de las inyecciones de capital del Banco Central Europeo a coste prácticamente cero en aplicación del Plan de Expansión Cuantitativa QE, que luego has usado para comprar deuda soberana y hacer el negocio del siglo. Yo te acuso de participar activamente y casi en secreto en la configuración de la inminente Directiva Europea que prevé la posibilidad de decretar corralitos a bancos en crisis o en grave deterioro de su salud económica. Yo te acuso de silenciar las consecuencias de la recapitalización de los bancos en crisis o bail-in, que desde el 1 de enero de 2016 vincula directamente para su saneamiento no solo los recursos de los socios inversionistas, sino también los depósitos de los ahorradores. Yo te acuso de connivencia culpable con los tres poderes del Estado y con los principales soportes sistémicos que les sirven de cobertura, aprovechándote de múltiples disposiciones fabricadas a tu medida, para ejercer bajo su sombra innumerables prácticas indebidas, cuando no fraudulentas. Yo te acuso de haber llevado a la ruina y a la desesperación a cientos de miles de personas, y de ser moralmente responsable del suicidio de muchas de ellas, tras arrojarse de sus viviendas. Tragedia que has acordado silenciar junto a gobiernos y medios de comunicación. Yo te acuso de haber obtenido miles de millones de euros en concepto de beneficios, mientras los contribuyentes, en contra de nuestra voluntad, continuamos pagando el rescate de numerosas entidades financieras con 60.000 millones que jamás recuperaremos. Yo te acuso de provocar la ira de la población, jubilando a muchos de tus directivos con impúdicas cantidades de dinero, al tiempo que aumenta la precariedad y el peligro de colapso en el sistema público de pensiones. Yo te acuso de haber minimizado desde el año 2010 los resultados de los test de resistencia a que ha sido sometida la salud financiera de los bancos españoles, sin que sepamos por qué únicamente 4 han sido sometidos a estos exámenes en el año 2018. Yo te acuso de haber presionado al gobierno español para que finalmente las alertas sobre los riesgos, sobre la posible contratación de los principales productos financieros, hayan quedado reducidas a unos iconos numéricos en detrimento de los de color o semáforo, mucho más visibles y esclarecedores. Yo te acuso de haber sembrado los contratos bancarios de adhesión, y muy especialmente los hipotecarios, de infinidad de cláusulas abusivas. Yo te acuso de haber inundado los contratos de préstamos hipotecarios de cláusulas suelo, hasta número superior a los 3 millones, al imponer y suponer erróneamente que el Euribor nunca se desplomaría. Todo ello para garantizarte el cobro blindado de unos intereses mínimos. Yo te acuso de presunta complicidad con el Tribunal Supremo, de forzar una doctrina jurídica que prohibía la devolución retroactiva de estos intereses cobrados indebidamente desde mayo de 2013, doctrina que posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, obligó a rectificar, imponiendo la devolución retroactiva en origen, es decir, desde el primer momento de las cláusulas suelo. Yo te acuso de no haber devuelto todavía, 2 años después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016, el 60% de las cantidades reclamadas en concepto de cláusula suelo, a aproximadamente
más de 3 millones de prestatarios. Yo te acuso de haber inducido a muchos de tus clientes, mediante engaños y artificios, a firmar acuerdos privados, renunciando a reclamar cualquier otra cantidad en concepto de cláusula suelo, más allá de las recibidas, en su caso, tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2016, pactos recientemente declarados nulos por el propio Tribunal Supremo. Yo te acuso de haber urdido maniobras oscuras, con una falta total de información y de transparencia, engañando a más de 1.300.000 familias al vincular sus hipotecas al índice de referencia de préstamos hipotecarios IRPH, alegando que pagarían menos intereses. Yo te acuso de presionar al gobierno para que a través del abogado del Estado que representa a España ante la Comisión Europea alegue, en el marco del trámite de alegaciones previas a la sentencia por dictar sobre el IRPH, que actuaste con suficiente transparencia y buena fe y que el hipotecado no hubiera entendido nada aunque se lo hubiera explicado. Yo te acuso de haber titulizado o cedido la titularidad ilegalmente de la mayor parte de los préstamos que has concedido y haberlo ocultado a los deudores prestatarios, sin prever que con ello perdías toda legitimidad para exigir la ejecución de sus hipotecas caso de incumplimiento. Yo te acuso de haber exigido el pago de intereses moratorios o por retraso en el pago de las cuotas de los préstamos, principalmente hipotecarios, en porcentajes que por ser claramente usureros, han terminado siendo declarados abusivos y en consecuencia nulos por sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril del año 2015. Yo te acuso de haber inflado las tasaciones de los inmuebles sobre los que constituiste más de 9 millones de hipotecas en los últimos 18 años, con la cooperación necesaria de empresas de tasación que muchas veces eran tuyas. Yo te acuso de presionar a la banda de los 15 magistrados que en el plenario de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo modificaron la doctrina sentada varios días antes por la sección segunda especializada en tributos, imponiendo al deudor hipotecario el pago del impuesto sobre las hipotecas o actos jurídicos documentados. Yo te acuso de obligar a numerosos deudores hipotecados a incluir en sus contratos garantías personales o avales de sus seres más queridos, incluyendo cláusulas abusivas como la exclusión de los derechos de orden, beneficio o exclusión. Yo te acuso de hacer un uso masivo y abusivo de la cláusula sexta o de vencimiento anticipado, recogido en todos los contratos de préstamos hipotecarios, por la que has echado de sus casas a decenas de miles de familias y arruinado a otras tantas, cuando esta cláusula ha sido declarada reiteradamente por numerosos jueces españoles como nula y está a punto de serlo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que supondrá, entre otros efectos, la nulidad de más de 17.000 desahucios que tu voracidad desquiciadora hizo efectivos sin el menor escrúpulo. Yo te acuso de manipular presuntamente el Euribor y de que solo el desconocimiento y la complicidad institucional hagan posible que sigas cobrando intereses referenciados a un índice del que varias importantes entidades financieras internacionales han sido ya duramente sancionadas con fuertes multas, tras haber reconocido, incluso ellas mismas, haber manipulado todos los índices. Yo te acuso de hacer un uso torticero de la ingeniería financiera, llenando numerosos contratos hipotecarios de swaps, muchas veces declarados judicialmente nulos. Yo te acuso de haberte aprovechado de más de 70.000 clientes, induciéndoles a firmar préstamos hipotecarios con cláusulas multidivisa que les ha reportado una media de 200.000 euros de pérdidas,
hasta que el día 5 de abril de 2017 el Tribunal Supremo las declaró nulas, haciendo suya la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo te acuso de incentivar el endeudamiento de la población, inundando el mercado con más de 40 millones de tarjetas de crédito, destacando la modalidad de las tarjetas revolving, estratagema que hasta el propio Banco de España ha calificado reiteradamente como de práctica indebida. Yo te acuso, ante la más que probable e inminente devaluación del dólar americano, de protegerte mediante la compra masiva de criptomonedas, especialmente Bitcoin, mientras públicamente sigues denostando su adquisición con el exclusivo fin de intentar acapararlo masivamente. Yo te acuso de dilatar, obstaculizar y hasta de impedir, con todo tipo de ardides torticeros, el cumplimiento de numerosas sentencias firmes dictadas en contra de tus intereses, tras haber perdido juicios y una vez despachada incluso su ejecución, obligándonos a solicitar judicialmente el embargo de los depósitos que tenéis obligatoriamente depositados en el Banco de España. Yo te acuso de no disponer en las cuentas que obligatoriamente tienes que tener en los juzgados de remanente suficiente para solventar numerosos problemas de los que sois responsables. Yo te acuso de cobrar innumerables comisiones sin causa alguna, es decir, ilegalmente, como la de descubierto, deuda vencida o devolución de efectos impagados. Yo te acuso de obstaculizar la cancelación de cuentas y de confundirnos con las que tienen saldo cero, así como de desatender al público en las sucursales dentro de horarios de oficina, vulnerando con ello el derecho de servicio de caja que les asiste. Yo te acuso de rectificar únicamente algo más del 63% de vuestras prácticas indebidas, tal y como consta en la última memoria de 2018 publicada por el Banco de España respecto a 2017, según datos de su Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Yo te acuso de presionar al Estado para que siga manteniendo una normativa legal tan laxa y permisiva en materia de fondos buitre que posibilita que estos sigan actuando con una impunidad manifiesta. Yo te acuso de vender gran parte de tus activos tóxicos a los fondos buitres, esas sanguijuelas vampiriles que no han dudado en chupar la sangre a todos los prestatarios hipotecarios que han caído en sus garras. Yo te acuso de impagar en numerosas ocasiones las cuotas de las comunidades de vecinos en los inmuebles que has adquirido tras embargar a prestatarios deudores hipotecarios. Impago que ascendió a 330 millones de euros en el año 2016, cantidades que pueden ser reclamadas judicialmente. Yo te acuso de hacer toda clase de cabriolas fiscales para no pagar o reducir al máximo el pago de impuestos, como el de sociedades. Yo te acuso de facilitar, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y con demasiada reiteración, a los registros de insolvencia patrimoniales o ficheros de morosidad, datos personales de clientes que mantienen vivas deudas contigo. Yo te acuso de vender los datos de aquellos clientes que mantienen deudas contigo a empresas buitre de recobro, las cuales, siguiendo tus indicaciones, les acosan sistemáticamente hasta conseguir su pago. Yo te acuso, en definitiva, de ser la pesadilla de muchos y el objeto del desprecio de otros tantos, de cuya voluntad, si de ellos dependiera, desaparecerías de sus vidas ahora y para siempre. Yo te acuso, yo te acuso, yo te acuso, yo te acuso.